En este vídeo de la lista de reproducción de Derecho Financiero y Tributario vamos a hablar sobre el principio de capacidad económica para este canal, Economista y Jurista. Entonces, antes de explicar este principio de capacidad económica, vamos a poner un poquito en contexto cuáles son los principios constitucionales del derecho financiero. Entonces, hay que saber que los principios constitucionales del derecho financiero son criterios generales que están plasmados en la Constitución que deben informar la actuación de los entes públicos en el ámbito jurídico-financiero, que son los artículos 53.1 y punto 3 de la Constitución. Como la Constitución tiene un valor normativo inmediato y directo de acuerdo con su artículo 9.1, pues limitan el ejercicio del poder financiero y operan sobre los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de principios constitucionales que podemos tener? Pues pueden ser de carácter general o de carácter específico. Entonces, los de carácter general son el artículo 9.3 de la Constitución, legalidad, jerarquía normativa, retroactividad y de las disposiciones sancionadoras no favorables y seguridad jurídica. El artículo 14, que es igualdad ante la ley y no discriminación. Artículo 18, intimidad personal y familiar, inviolabilidad del domicilio. Artículo 24.2, el de no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, presunción de inocencia. El artículo 33, que es derecho a la propiedad privada y la herencia. Artículo 38, libertad de empresa en una economía de mercado. Y artículos 39 y 52 de la Constitución, que son principios rectores de la política social y económica. Pero como hemos dicho en este vídeo, vamos a estudiar el principio de capacidad económica. Entonces vemos que no se encuentra en ninguno de estos principios constitucionales generales. Entonces tenemos que pasar a los principios constitucionales de carácter específico, que se pueden clasificar desde un punto de vista didáctico en dos grupos: los principios jurídicos sustantivos del derecho financiero, que pueden ser a su vez de ingresos públicos tributarios o relativos a gastos públicos, o los principios jurídicos formales. Entonces, dentro de los principios relativos a ingresos públicos tributarios tenemos el principio de capacidad económica, que es el que vamos a ver en este vídeo. Y a mayores, en el resto de los vídeos de esta lista de reproducción se irán estudiando el principio de generalidad, igualdad tributaria, progresividad, no confiscatoriedad, de equidad, eficiencia económica, estabilidad presupuestaria y el de reserva de ley y preferencia de ley. Entonces, vamos a lo que nos ocupa, el principio de capacidad económica. Pues bien, el principio de capacidad económica se encuentra dentro de los principios jurídicos sustantivos del derecho financiero y es uno de los principios relativos a los ingresos públicos tributarios. Es el principio constitucional más característico del ordenamiento jurídico tributario, puesto que los demás principios jurídicos sustantivos se van a perfilar su significado y contenido según este principio de capacidad económica y debe informar todo el sistema tributario español. Y esto es lo que hemos dicho aquí de que es el principio de capacidad económica. Entonces, ya hemos dado esta definición, qué significa, y ahora vamos a ver primero el precepto constitucional en el que se regula, un significado más en profundidad y vemos cómo se tiene que verificar este principio en el sistema tributario. Bien, pues esto es lo que hemos dicho, que es el más característico del ordenamiento jurídico tributario. Y entonces, ¿en qué precepto constitucional se regula este principio de capacidad económica? Se regula en el artículo 31.1 de la Constitución, cuando este artículo constitucional nos dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Lo vemos aquí, de acuerdo con su capacidad económica. O sea que aquí es donde encontramos este principio de capacidad económica. Además, vemos el adjetivo su. Escrito aquí, adjetivo posesivo su, que se asocia a la capacidad económica inexcusablemente también al sujeto, o sea que opera con relación a cada sujeto individualmente, respecto de cada uno. Y este artículo se vuelve a reiterar de manera innecesaria en el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria, cuando dice: la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica, de nuevo, de las personas obligadas a satisfacer los tributos. Capacidad económica. O sea, viene dos veces, ¿vale? ¿Qué significa? O sea, ¿qué es este principio de capacidad económica? Pues bien, significa que los tributos deben recaer sobre quienes puedan hacer frente a la carga económica derivada de su aplicación, es decir, que lo puedan pagar porque tienen capacidad económica. Conforme a la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, este principio de capacidad económica tiene una doble dimensión. Como fundamento de la tributación, esto lo encontramos en la sentencia del Tribunal Constitucional 36/2017, fundamento jurídico segundo, cuando dice: el principio de capacidad económica impide en todo caso que el legislador establezca tributos, sea cual fuere la posición que los mismos ocupen en el sistema tributario, su naturaleza, incluso su fin fiscal o extrafiscal, cuya materia u objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real o potencial. Esto es, no le autoriza a gravar riquezas meramente virtuales o ficticias y, en consecuencia, inexpresivas de capacidad económica. Es decir,
que tributa aquel de manera individual que manifiesta capacidad económica, real o potencial, pero esta capacidad no puede ser virtual o ficticia. Además, hay que decir que no caben en nuestro sistema tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica. Y además hemos dicho que tiene una doble dimensión. También es un criterio, parámetro o medida de la tributación. Entonces, uno tributa porque tiene capacidad económica y va a tributar de manera diferente en función de su capacidad económica. O sea, no solo porque tiene capacidad económica, sino que va a tributar en función de su alcance. Entonces, significa que aquellos que tienen mayores recursos económicos deben contribuir más al sostenimiento de los gastos públicos. No solo se debe considerar quién tiene que pagar el impuesto, o sea, quién tiene capacidad económica, sino que también se tiene que calcular la cantidad exacta que debe abonarse. El legislador tiene cierta flexibilidad para establecer los tipos impositivos, las deducciones, exenciones y otros aspectos técnicos si se respeta el principio de capacidad económica, y además el principio de capacidad económica no impide la existencia de impuestos con un propósito extrafiscal, pues impuestos que buscan influir en el comportamiento de las personas en línea con los objetivos de la política social y económica, sino que estos impuestos extrafiscales pueden gravar las fuentes de capacidad económica de manera diferente en la estructura del tributo. Además, puede haber exenciones y bonificaciones en los impuestos, siempre que sean constitucionalmente válidas, proporcionales, etc. Entonces, ¿cómo se va a verificar este principio de capacidad económica en el sistema tributario? Pues algunas de las exigencias que conlleva el principio de capacidad económica no siempre son respetadas. ¿Cuáles son? Pues que hay que dar mayor relevancia a la imposición sobre la renta del patrimonio. O sea, que hay que dar más relevancia a la imposición indirecta para que este principio se verifique en el sistema, ¿no? Frente a la imposición indirecta. O sea, más relevancia a la imposición directa que a la imposición sobre el consumo, que es la indirecta. Porque la renta y el patrimonio son índices más expresivos de la riqueza que el consumo. Además, se tiene que dar un tratamiento más favorable a las rentas del trabajo que a otro tipo de rentas que presumen una mayor capacidad del titular. Además, y retroactividad de las leyes tributarias, porque la capacidad económica pretérita no puede perdurar cuando se aprueba la ley tributaria retroactiva. Y además, tiene que haber una cercanía entre el momento de exigibilidad del tributo y el momento del devengo del tributo, porque la capacidad económica manifestada en el devengo, que sería el momento cero, puede no necesariamente perdurar hasta el momento siguiente. O sea, tiene que haber cercanía entre el momento en el que se exige el tributo y el momento en el que devenga ese tributo. Y esta que sería la explicación sobre este principio de capacidad económica del derecho financiero y tributario.